Bienvenidos a todos quienes nos escuchan y nos ven a través de esta transmisión y quienes nos verán después. Este conversatorio, esta charla es auspiciada por la Secretaría de Salud y Bienestar Social de ASDEM, en cabeza del secretario Efrén Pino. Yo los invito a que se disfruten bastante esta charla que hace parte de un ciclo, de una programación que hemos desarrollado semana a semana pensando en el bienestar de nuestros docentes y de todos quienes participan de este encuentro. El día de hoy nos acompaña Luis Fernando Escobar, quien es médico especialista en desarrollo humano y social. Y sin darle más vueltas a esto, yo sí quisiera entonces que nuestro secretario de Salud y Bienestar Social de ASDEM se presentara y empezara este evento con todas las de la ley. Buenas tardes, Efren, ¿cómo estás? Claro que sí, Juan. ¿Cómo has estado y cómo vas? Todo muy, muy bien, Eh, Efren. bueno, lo primero agradecerte pues como esa disposición, ese trabajo que has hecho de la parte de comunicación de ASDEN para que este tipo de eventos y charlas salgan adelante y lleguen a la mayor cantidad posible de docentes. Como lo manifestabas, en el día de hoy seguimos pues con el ciclo de charlas que son muy importantes y muy necesarias para nosotros en nuestro día a día. Entonces hoy vamos a hablar un poquitico sobre relaciones interpersonales, la importancia de estas, no solamente ahorita en época de pandemia, sino durante todo nuestro quehacer, desde lo laboral, desde el hogar, desde nuestro quehacer social, nuestra vida social. Entonces, es que entremos a conversar, a charlar un poquitico sobre este tipo de situaciones que se nos dan en el día a día y que a veces las dejamos pasar muy desapercibido. Por eso trajimos hoy al doctor Luis Fernando para que nos oriente un poquitico, nos dé sus puntos de vista, nos ayude a entender y a clarificar la importancia de esas relaciones interpersonales y cómo poder hacer una mejor vida con los que están a nuestro lado, ¿cierto? Independiente pues en el espacio en el que nos encontremos. Entonces, doctor Luis, le damos la bienvenida y agradecemos también igualmente su presencia acá y ese compartir de saberes que usted ha tenido con nosotros. Listo. Estamos bien. Sí, Doc. Vemos la presentación. Perfecto. Entonces iniciemos pues este momento de reflexión sobre lo que son las relaciones interpersonales que tienen que buscar en donde estemos que la convivencia sea saludable y gratificante. Cuando decimos una convivencia saludable, tiene que ofrecernos ese estar con el otro, una salud mental y física. Además de que nos debe agradar estar allá y que los otros también estén a gusto con nosotros. Ese es, en sentido general, lo que se busca con el trabajo en las relaciones interpersonales. Cómo hacernos la vida más fácil y más armoniosa entre todos. Para eso, entonces, tenemos que ir avanzando por escenarios. El ser humano, en la medida en que va ampliando los niveles de conciencia, se va haciendo más persona. Y hay que comenzar en un proceso para que, en la medida en que logremos recorrer esos 5 espacios que hay ahí, de una manera holística, esta convivencia para nosotros sea más agradable. Empezar por el espacio intrapersonal es vernos de la piel para adentro, es reconocernos como protagonistas en el proyecto de vida, es ubicarnos como los únicos imprescindibles para nuestra vida, entendiendo que los otros son muy importantes, pero el único que puede responder por los procesos de desarrollo es el mismo sujeto. Acompañamos los estados iniciales, pero llega un momento en que él se tiene que asumir como tal. Reconocer que es la persona más importante en el proyecto de vida, que es el protagonista del proyecto de vida, que es un ser en falta y que como tal siempre está necesitado de. Y en esa necesidad de está el otro. Nos hacemos personas con los otros. Nadie se hace persona en la individualidad. Nos hacemos personas es en la colectividad, con los otros. El rol que ejercemos en cada uno de los escenarios donde participamos nos lo ofrecen, nos lo conceden los otros. Usted como maestro o maestra vale desde el rol si tiene alumnos o alumnas, no si tiene un título que se lo dio alguna facultad especializada en el campo. Si una normal lo graduó o la graduó, pero usted no ejerció como tal y no está vinculada con unos alumnos o alumnas, ese rol no existe. Existimos como maestros gracias a esos alumnos que nos acompañan.
ver la necesidad del otro para ir buscando cómo satisfacer algunas de esas necesidades es reconocer la presencia del otro en nuestras vidas y vamos llegando al espacio del espacio interpersonal. Somos seres eminentemente sociables. Estamos hechos para la relación con otros. Tan es así que cuando hablamos de la inteligencia emocional nos referimos básicamente a la ubicación desde lo intrapersonal y desde lo interpersonal. Y si logramos vernos con ese otro y trabajar con él de manera favorable y lo hacemos por la comunidad, entonces nos vamos apropiando de un escenario que se llama el espacio de la comunidad. Y el espacio comunitario debe siempre trabajar por su desarrollo, por el desarrollo de esas personas que lo conforman. Y entonces cuando buscamos ese objetivo, cumplimos con el espacio cultural. Por eso, cultura no puede ser cualquier comportamiento. Hay unos comportamientos dañinos en los humanos que no pueden ser considerados cultura. Una definición bien integral de la cultura está dada desde el aprovechamiento social de la inteligencia humana. Aprovechamiento social de la inteligencia humana. Estamos hablando de esa inteligencia intrapersonal, de esa inteligencia interpersonal, de esa inteligencia emocional, por lo tanto. Trabajar entonces por la cultura es buscar el desarrollo de las comunidades. Y si nos vemos como naturaleza, porque nosotros somos naturaleza, esa naturaleza no está por fuera de nosotros, trabajamos la parte cósmica. Y hay dos elementos como para lograrme hacer entender de por qué nosotros también somos naturaleza. Primero de ellos es que sin darnos cuenta, compartimos con el ambiente oxígeno y gas carbónico. Tan necesarios los árboles que nos brindan el oxígeno para que nuestras células estén vivas, como nosotros para los árboles, a quienes les ofrecemos nuestro gas carbónico necesario para cumplir con su metabolismo. Ellos nos necesitan, nosotros los necesitamos, porque hacemos parte del mismo escenario de la naturaleza. Primer elemento. Segundo elemento, los humanos somos energía, como lo son también los seres vivos. Energía eléctrica en el caso nuestro. Por eso nos hacen electrocardiogramas, medición de la energía eléctrica en nuestro corazón. ¿Cómo está la conducción eléctrica en nuestro corazón? Electromiografías. ¿Cómo está la conducción eléctrica en determinada área del cuerpo? Electroencefalograma. Entonces lo que nos van a medir es la conducción eléctrica en el cerebro. Somos, en nuestra esencia, también energía. Pero hay una ley física que dice que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Y cuando esa energía sale de nuestro cuerpo y por lo tanto el cuerpo deja de vivir, esa energía se transforma y pasa de ser energía eléctrica a ser energía cósmica. Está en el cosmos. Por eso somos naturaleza. Vernos desde ahí es supremamente importante porque ya entonces no diremos que hay que cuidar la naturaleza, sino que diremos nos tenemos que cuidar. Porque cuando nos tenemos que cuidar está también el resto de la naturaleza vinculada a ese nosotros. Trabajar estos 5 escenarios con un protagonista que se llama usted o yo implica ser sistémicos, ser holísticos. Y las relaciones interpersonales tienen que ver con todos estos escenarios. Pero si bien es cierto que somos netamente relacionales y que vivimos desde esa relación con otros, las relaciones deben de tener límites, porque si no existen límites nos invadimos y nos dañamos. El límite es la máxima expresión del respeto. Lo acabamos de vivir. Unas personas no respetaron el límite y desafortunadamente les dañaron la conexión, la conectividad a otras personas. Invadieron nuestro trabajo reflexivo. Invadieron su compromiso de ampliar su conciencia. Ese hecho que no respetaran el límite en esta transmisión llevó a que los coordinadores tomaran una decisión
complicada porque sacamos a otras personas que querían estar con nosotros, pero que se debió tomar esa medida. Si no hay límite, caemos en la anarquía. Siempre tendremos que entender el valor del límite, y ese límite comienza a formarse desde el momento en que el niño o la niña nace, o sea, a partir del momento de la concepción. Supremamente importante entender estos dos elementos hasta aquí, que somos netamente relacionales, pero que la relación debe tener límites, porque si no hay límites nos invadimos y nos dañamos. Y el límite como tal no lo venden en ninguna parte. Se introyecta a partir del momento del nacimiento. Entonces hay que ir aprendiendo a convivir con el otro. No es solamente vivir con el otro, es convivir con el otro. Eso implica tenerlo al lado, sin que nos fastidie, sin que tengamos que hablar de colores, todos somos el mismo color, sin que nos separen límites religiosos, ni identidades semánticas, nada. Tendríamos que ser esa pequeña aldea global que se viene mencionando hace mucho rato, pero de ser más sencillos, más generosos, más respetuosos. El otro tiene nuestras mismas necesidades como personas. El dinero no le resuelve como persona ninguna necesidad a nadie, a nadie. Entonces, vernos ahí, en ese proceso de seres necesitados, pero a la vez seres con compañías que nos pueden dar, es de la generosidad, pero también de la sencillez. Generosidad para acompañarnos y sencillez para reconocer que necesitamos siempre de los otros. Entonces tenemos que ir comenzando a ver cómo formar seres para la convivencia saludable y gratificante. Y les decía, el límite se instala, se comienza a partir del momento de la concepción. Y los 5 primeros años de vida juegan un papel supremamente importante. Lo que nos den los 5 primeros años de vida es la esencia de nuestra personalidad. Hoy estamos de moda los padres proveedores, que queremos darle todo a los hijos, o bien porque tengamos deudas de tiempo, o porque creamos que esa es la mejor forma de tenerlos contentos. No hay que dar todo, aunque haya con qué. El límite. Porque estos niños que van teniendo todo, que vienen de padres proveedores, se van formando como hijos demandantes. Aparece ese síndrome que está ahí escrito, el síndrome del emperadorcito, que se va dando en unas respuestas que van adquiriendo los pequeños y que terminan siendo dictadores, poniendo condiciones de vida. Dictadores. Y los responsables somos los acompañantes, los adultos que los rodeamos. Entonces no hay que dar todo. Siempre el límite formará. Este tipo de personajes van a salir a nivel social posteriormente, especialistas en derechos y sin conocimiento de los deberes. Son los que ahora están diciendo el derecho y el derecho, pero no se comprometen nunca con el deber. Y este es un momento de pensar en que para poder relacionarnos con los demás deben de existir derechos y deberes. Usted tiene derecho a vivir y yo debo respetarle la vida. Luego, su derecho es mi deber. Usted tiene derecho a pensar diferente a lo que yo estoy pensando y yo debo respetarle ese pensamiento, porque su derecho es mi deber. No existen derechos sin deberes. Tampoco existen deberes sin derechos. Si formamos solamente en los derechos, tendremos tiranos. Pero si formamos solamente en los deberes, tendremos esclavos. Cuando formamos en derechos y en deberes, tenemos ciudadanos participativos, seres para la convivencia saludable y gratificante. Entonces, habrá que evitar a los padres proveedores, pero también habrá que evitar a los permisivos, porque si todo lo permitimos, entonces esos niñitos después se sentirán con derecho a todo. No hay por qué
permitir en la formación que estos niños vayan llegando a ser libertinos. Ellos van respondiendo a unos acompañamientos. La norma será siempre un límite necesario. Y cuando existe la norma, también está la sanción. Enseguida hablamos de esos dos temitas que son muy especiales. Pero vemos también que en la familia en muchas ocasiones y a nivel social está la violencia. Y la violencia nunca formará, nunca. El castigo físico no es formativo, es una forma represiva de acompañar a los pequeños. Nadie se ha formado buena persona a punto de rejo. Se forman buenas personas o mejores personas en la medida en que se den argumentos de vida en el momento oportuno y en el sitio preciso. Habrán sanciones que hay que ubicar, sí, pero sanciones motivadoras, porque la norma tiene que ser motivadora. Ya hay un proyecto de ley, pasó primer debate, en donde se sancionará penalmente a las personas que apliquen un método violento como método formativo. Hay defensores del juguete, porque a ellos les dieron juguete y piensan que son excelentes personas. No, llegaron a ser buenas personas, pero no excelentes. Hubiesen sido excelentes en la medida en que esos papás de nosotros, que muchas veces por desconocimiento y por historia, pegaron. Desconocimiento de esto que estamos revisando aquí. Pero también porque ellos también les habían pegado. Entonces, un rayón frente al castigo físico que se fue repitiendo de generación en generación, pero que hay que cortar esos eslabones, porque los niños nuestros y las niñas nuestras no pueden seguir viviendo en este medio violento en que los estamos criando. Niños violentos van a sacar esa violencia en otro escenario, posiblemente en el escenario escolar. Ya tenemos que este niño que es víctima se convertirá posiblemente en la escuela y en el colegio en victimario. Ya tenemos el primer participante de algo que se volvió común en nuestro medio, que es el bullying en los colegios. Este será allá el victimario, pasará de víctima a victimario. Y entonces, ¿quién será la víctima allá en la institución educativa? Pues este, que es el sobreprotegido. Porque la desprotección y la sobreprotección son dos extremos dañinos en la formación. Una cosa es proteger, otra cosa es la carencia de esa protección o el exceso en esa protección. Cuando falta la protección o cuando se sobreprotege, se formarán personas débiles. Y una persona débil se va a caracterizar porque es tímida, miedosa, insegura, dependiente, celosa. Los celos pueden tener origen en la ausencia de protección o en el exceso de protección. En la institución educativa, aquí están reflejadas las víctimas. Entonces tenemos el victimario, que viene de ser víctima en la casa, a través de violencia psicológica o física. Y tenemos la víctima, que es el desprotegido o el sobreprotegido. Ahí tenemos los dos protagonistas de esa convivencia tan desafortunada que tenemos en las instituciones ubicadas del bullying. Entonces hay que tener manuales de convivencia. Hay que tener manuales de convivencia en la familia, primera escuela, en las instituciones educativas, en los trabajos, lo llaman reglamentos internos de trabajo, en las comunidades. Siempre hay que tener manuales de convivencia, pero le faltan los apellidos, hay que colocárselos. Convivencia saludable y gratificante, salud mental y física y encuentro gratificante. Que los que están allá se alegren porque uno llega o se confundan porque uno no aparece. Y entonces en ese manual de convivencia van a estar todas las normas plasmadas con su respectiva sanción. Porque las sanciones son las garantes de las normas. ¿Qué significa eso? Que la norma está ahí para que se cumpla. Y si alguien no la cumple porque se le olvidó, le dio pereza o no la tuvo en cuenta, pues habrá una sanción. Pero viene la parte interesante. ¿Para qué se hacen las normas? Uno no hace manuales de convivencia por hacerlos.
Cuando uno no sabe para qué se hacen las cosas, se encarta con ellas. Si no sabemos para qué vamos a hacer normas en la familia, entonces no las hagamos. Si no sabemos para qué vamos a tener manuales de convivencia en el colegio, no lo hagamos. ¿Cuál es el fin de ese manual de convivencia en donde estemos? No es más que uno: facilitar la convivencia saludable y gratificante. Ese es el fin. Luego, las normas, el manual de convivencia con normas y sanciones son el medio. ¿Y quiénes vamos a motivar en el proceso de formación para que se cumplan? Los que oficiamos como autoridad. Pero también es muy interesante como tener un concepto claro desde la psicología positiva, desde la crianza positiva, de lo que significa autoridad. Autoridad no es que se obedezca, no, 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 porque eso pertenece, la obediencia pertenece a la autoridad autocrática, vertical. La autoridad no es para que me sirvan a mí. La autoridad no es para hacer yo y los otros cumplan. La autoridad es un servicio que les prestamos a los otros. Y para hacerme entender, cuando ustedes van como peque al semáforo, ustedes van avanzando, el semáforo está en verde, les está diciendo, como conductores o como peatones. Pero llega un momento en que cambia el amarillo, después a rojo, el peatonal de verde a rojo. ¿Qué pasa con el rojo? ¿Qué hay que hacer ahí? Parar. Entonces viene la pregunta: ¿quién le dijo que parara? Entonces a veces le dicen a uno: el semáforo no habla. Quien le dice a usted conciencia, una no simplemente están expresando que debe hacer. Sin necesidad de agente de tránsito ni policía ni cámara, porque entiende que si tiene autocontrol está cuidando su vida y está cuidando la. Ah, muy bien. Y entonces, si la norma tiene que ser motivadora, la sanción también tiene que ser motivadora. ¿Cómo es que motivadora? Tiene que motivar que la persona se dé cuenta que falló, que se la norma. Cuando usted va desarrollando la conciencia, entonces va teniendo esa opción de ir entendiendo este proceso. Luego, los adultos actuamos como autoridad cuando prestamos un servicio a esos que se están formando para que vayan comprendiendo en qué consiste el autocontrol. Manual de convivencia con objetivo preciso, convivencia saludable y gratificante, medios, las normas y las sanciones, y unos representantes que acompañan el proceso, que como autoridad prestan un servicio para que los demás vayan entendiendo lo que es el autocontrol. En la familia, en la institución educativa, en la comunidad. Entonces la relación y participación que tenemos con los demás nos lleva a entender que somos seres diferentes. Si nos relacionamos con el otro, vamos encontrando en esa participación la diferencia. Pero tenemos que relacionarnos y participar con el otro. Entonces viene la pregunta: ¿para qué disfrate fuerte cuando todos los humanos somos tan frágiles? Esa pobre tilapia disfrazada de tiburón, entonces la ven pasar por la playa y se imaginan que es un tiburón para que le abran campo. Para que la respeten de esa manera. Hay que braviar para que respeten. No. Hay que pensar en que podemos entender que tenemos diferencias y que esas diferencias nos van a servir para muchas cosas. ¿Para qué? Miren. Primero, para uno entender que le identifica su carácter, su estilo, su marca, su forma peculiar de ser. La diferencia es lo que nos hace únicos e irrepetibles. Como personas en el mundo hoy somos 7.700 millones de seres únicos e irrepetibles gracias a esa diferencia. También nos lleva a entender esa diferencia, que no hay nadie igual a uno, que nadie puede ser copia de uno ni reflejo de uno, nadie.
Que con la diferencia, como la sabemos ubicar, nos vamos a dar la posibilidad de estar en desacuerdo, una disconformidad, y que podemos analizar críticamente. Perfecto. Entonces va a crear una variedad, la diferencia crea variedad, crea disimilitud, crea desemejanza, y que nos va a llevar también a poder pensar cómo elegir, porque si hay varios, entonces, de acuerdo a X o Y planteamiento, yo voy teniendo preferencias por unos planteamientos o por otros, y la elección, si hay que hacerla, lleva a que tomemos la iniciativa de decir por este o por aquel. Pero a veces, como los humanos somos en ocasiones desinteligentes emocionales, nos llevan esas diferencias a ver el otro como raro, como distinto, como lejano, como extraño, como misterioso, como peligroso, inclusive hasta lo matamos. Eso es lo que está pasando hoy con los líderes sociales. Los matan por raros, porque piensan distinto. Y es que hay que pensar igual. ¿Cuál a quién? Entonces habrá que entender que la diferencia es lo natural y normal entre seres pensantes. Si hay alguien que diga que es igual en la forma de pensar a otro, es porque le falta conciencia. Por eso es tan peligroso cuando en el salón de clase preguntamos al alumno, ¿y usted qué piensa? Y le dicen, no, lo mismo que Pablo. No, lo mismo que Felipe. ¿Lo mismo? No. Pero a veces parecemos conectados en red. Cuando encontramos la diferencia, vaya buscando cuál es el brazo suyo ahí, pues vaya buscando cuál es el brazo. Cuando vemos esa diferencia como algo natural y normal, empezamos a respetar y aceptar y a reconocer en armonía el valor del otro. Nadie se hace más persona por el color, nadie. Ni nadie se hace más persona porque su extremidad derecha mida más que la del otro, tampoco. Nos hacemos más personas en la medida en que respetemos desde la dignidad al otro. Y como nos encontramos las diferencias, entonces podemos comenzar a revisar, bueno, hay diferencias con el otro que son agradables, otras que son menos agradables y otras que son desagradables. Así de sencillo. Las agradables, espectacular, podemos aprender de esas diferencias agradables. Por eso es que los otros nos ayudan en nuestro desarrollo. Pero las menos agradables también las podemos aprender a respetar y nos están ayudando en nuestro desarrollo. Pero las desagradables en muchas ocasiones nos crean conflictos. Y entonces viene el interrogante, y entonces frente a estos conflictos, ¿qué? Es que el conflicto aparece con la misma vida del ser humano. El conflicto es algo natural y normal en la convivencia. No hay que tenerle miedo a los conflictos. No todos los conflictos se pueden evitar. No. El conflicto se puede convertir en una gran oportunidad. Miren, ese bebecito está en conflicto con su mamá en este momento. Porque la mamá que está por ahí en 8 meses de gestación, pasadito, que se siente muy cansada porque ese bebé ya mide, en términos generales, así aproximadamente 50 centímetros, mide 50 centímetros y pesa entre 2.000 y 3.000 gramos, entre 2 y 3 kilitos. Además hay que poner el peso del líquido amniótico de la placenta. Entonces la mamá ya está también algo cansadita de la gestación, pero el bebecito está muy aburrido ahí adentro. Y está muy aburrido porque esa mamá no le da suficiente espacio al tamaño y el peso que ella tiene. No le da. Y ese útero que es del tamaño del puño, de la mano, ¿cuánto tiene que haber crecido hacia atrás, hacia abajo, hacia los lados, hacia arriba, hacia adelante? ¿Cuánto? Para poder albergar a ese bebecito, pero él está incómodo porque él se voltea y le molestan las paredes tan próximas del útero. Y entonces estampa ese piecito allá afuera. Pero hay que negociar esa situación. Y le toca a la mamá negociarlo, a la mamá, que es en este momento en la que está la decisión si se hace una cesárea o espera el parto natural.
El bebé es un invitadito, pero es la mamá la que decide. Y si es una mamá inteligente emocionalmente, le dará todo el tiempo de gestación, las 40 semanas, para que ese niño salga en plenas condiciones físicas para vivir bien. Pero ni siquiera con la muerte en ocasiones desaparecen las diferencias. A veces después de muerto, esas diferencias nos crean los conflictos. Si aquí hay un conflicto, que miren de dónde venimos, aquí desde la gestación, pero es que nos morimos y en ocasiones después de la muerte siguen los conflictos. No, que es que dejó un testamento, entonces deservó a fulanito, no, que es que dejó deudas, no, que es que tenía otros hijos en otras partes. Ahí siguen los conflictos. No desaparecen ni siquiera con la muerte. Entonces el conflicto es una situación en la que un actor se encuentra en oposición consciente con el otro actor. A partir de ese momento en ese momento hay siempre objetivos incompatibles. Usted quiere esto y yo quiero esto. En ese momento son incompatibles. Usted quiere echar para el sur y yo quiero echar para el norte. En ese momento son incompatibles. Ya vamos a ver qué va a pasar. Eso es un conflicto. Cuando cada actor se encuentra en una oposición consciente con otro actor. Causas de los conflictos pueden ser percepciones diferentes. Puede que el sol que en este momento estamos teniendo en la ciudad a muchos les parezca sofocante y a otros les parezca muy agradable. Para unos la tarde puede ser calurosa y para otros la tarde puede ser espectacular. Pueden trabajarse en intereses diferentes. Puede que usted esté queriendo, a través de la virtualidad, trabajar de una forma muy diferente a como lo hace otro compañero o compañera. Interpretaciones erróneas porque tenemos desinformación o porque tenemos fuentes que no son veraces. Variabilidad en los estados de ánimo. Eso nos hace presentar mayor número de conflictos. Ahora, en esta cuarentena que hemos tenido, han aparecido mucho los conflictos familiares. Estados de ánimo, unos que no se hallan en la casa todo el día, se sienten encarcelados. Otros simplemente vemos esta opción como un acompañamiento generoso y solidario. Falta reconocimiento de los propios errores. Difícilmente el humano reconoce que se equivocó. No. Se empecina en defender su verdad, aunque sean mentiras. Hay incapacidad de ponerse en el lugar del otro. Esto se llama empatía. Ponerse en los zapatos del otro y caminar con esos zapatos, a ver si le tallan o no le tallan. Esas son causas de los conflictos. Por ejemplo, podríamos hacer, frente al cuento de las percepciones, la pregunta: ¿y cuántas columnas ve usted y de qué forma las ve? ¿Cuántas columnas ve? ¿Son cuadradas o redondas? ¿Hasta dónde llegan las columnas que está viendo? Porque si usted está viendo las cuadradas que salen de la parte superior, fíjese que en la parte inferior se convierten como en redondas. Entonces, ¿hasta dónde van? Y si va a ver las redondas, las columnas redondas, entonces fíjese que van hasta la mitad. Porque de ahí para adelante comienzan a aparecer las cuadradas. Y como las columnas son completas, alguien alguna vez me dijo, no existen columnas. Pues no existen columnas completas. Pero si nos ponemos y traemos a ingenieros, nos hacen ver otras cosas muy diferentes. Entonces son las percepciones. El conflicto también va a tener otros orígenes. Por ejemplo, conflicto de metas, de preferencias. ¿Qué prefiere usted cuando tiene que organizar la casa ahora que estamos compartiendo en esta cuarentena el hogar? Y los oficios del hogar son de todos y tiene que haber una corresponsabilidad, porque ni las mujeres ni las mamás son esclavas de sus hombres o de sus hijos. Entonces las tareas del hogar son de todos y todos debemos de participar en ellas. Entonces, como a usted le toca barrer, trapear y sacudir, ¿qué le gusta hacer primero? Para llegar a la meta final de tener la casa bien plantada.
Entonces a uno les gusta barrer primero, a otro les gusta trapear, a otro les gusta sacudir, y eso tendrá un procedimiento que será el más lógico, pero cada uno puede tener argumentaciones. Conflictos cognitivos, porque pensamos distinto, porque vemos las cosas cada uno con nuestra visión. Conflictos afectivos, entonces aparece la emoción, el sentimiento. Cada rato escuchamos en las familias, es que Marcos es el preferido de la mamá. Y vamos a ver, sí. Y es natural y normal que de pronto sus papás tengan preferencias con ciertos hijos por X o Y. Lo mismo el conflicto en los procedimientos. Entonces, a uno les gusta la loza, recogerla toda para lavarla cuando todo el mundo haya acabado. A otro les gusta ir haciendo y lavando, haciendo y lavando. Póngase pues de acuerdo. A veces se pone un conflicto. Deja eso que ahorita lavamos todo junto. No, es mejor ir lavando. O el que saca el azúcar, saca lo que va a gastar y vuelve y guarda el tarro con el azúcar. Otros lo dejan ahí para guardar todo al final. Se pueden formar conflictos. Entonces, el conflicto tiene dos maneras de confrontarse o de trabajarse mejor. Uno cuando se confronta y otro cuando se evade. Si se confronta, se llegará a la negociación. Y en la negociación, usted da, yo doy, usted cede, yo cedo. ¿Quién ganó? La respuesta es ser los dos. Entonces, siempre en la negociación hay que tener el principio de ganar, ganar. Porque si es ganar, perder, hay una tumbada. O si es perder, ganar, hay una tumbada. Una cosa es negociar, otra cosa es tumbar. La negociación, trabajamos desde el principio, ganar, ganar. Los dos cedemos para ganar los dos. Por eso, afectará favorablemente nuestro desarrollo. Si se va del conflicto, entonces tienen tres vías: la indiferencia, la tumbada y la violencia. La indiferencia, haga usted su vida, que yo hago la mía. No se meta en lo mío, que yo no me meto en lo suyo. Y hasta dejan de hablarse. La tumbada es cuando yo quiero ganar siempre. Y la violencia es cuando entonces ya es a la fuerza que el otro me tiene que conceder lo que le estoy solicitando. Y entonces ya del conflicto se llega al problema. Se llega al problema. Una cosa es el conflicto y otra cosa es el problema. El problema es cuando se evade un conflicto. Entonces decíamos ahorita que el conflicto puede ser una oportunidad para transformarnos. Y claro que lo es. Cuando se confronta el conflicto, entonces los resultados son favorables. ¿Y a qué nos llevan esos resultados? A los acuerdos. A los acuerdos que son acuerdos para que todos los cumplamos. Pero para llegar a esos procesos de los acuerdos, el diálogo tiene que tener ciertas características especiales. La primera, hablar con el propósito de lograr llegar a un acuerdo. O sea, nos sentamos a negociar y lo primero que tenemos que plantear es: esta negociación, termínese cuando termine, debe dar como resultado un acuerdo. Listo. Ya estamos ganando los dos. Porque los dos somos los del conflicto. Segundo, ver al otro como un colega. El problema no es de nadie en particular. El problema es de los dos o de todos los que estamos conviviendo. Entonces hay que trabajarlo como un colega. Un colega es el que tiene algo parecido a uno. Si somos maestros, somos colegas de profesión. Si además de ser maestros damos clase de educación física, somos colegas en cuanto a los que damos educación física. Tercero, concentrarse en los intereses, no en las posiciones. En los intereses. ¿Cuál es el interés de todos? Porque si es si es desde la posición, siempre el que va a tener el poder, el mando, puede estar llevando la delantera. El papá, la mamá, en el caso de la crianza de los hijos, entonces estarían llevando la delantera. No, que vale es el interés de uno y otro. Trabajar siempre desde el interés. Cuarto, enfrentar el problema, no la persona. La persona no es el problema. El problema es una acción de la persona, pero no la persona. Entonces, duros con el problema, pero suaves y delicados con la persona. Hermanos, salimos a tomar juntos el tinto. Hermanos, salimos a hacer las vueltas juntos. Es que no somos enemigos, tenemos diferencias.
escuchar atentamente de manera perceptiva lo que dice el otro. Y cuando usted escucha de manera perceptiva, entonces se hace 4 preguntas. ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? Mi colega. Mi colega, el dueño del problema en compañía con este socio que tiene. ¿Cómo me habla? O sea, el tonito. Recordemos que el 38% de la comunicación que lo vimos en la ocasión anterior es el tonito. Por el otro ladito, recordemos, ¿qué me dice objetivamente ese colega que tiene el conflicto conmigo? ¿Y qué espera de mí? Entonces hay que escuchar de manera perceptiva. Evitar la polémica y el juicio. Evitar polémica y juicio. Porque aquí no vamos a castigar a nadie. Entonces, polémica no va a haber esa argumentación. Entonces, ahora sí, vamos a motivar el debate con la argumentación, pero no la polémica. La polémica la instalan los que no tienen argumentos. Los que tienen argumentos convocan al debate. No hay juicio, porque es que aquí no se va a sancionar a nadie. Los juicios son para sancionar, no somos jueces. Hablar sobre sí mismo, porque estamos hablando de un conflicto personal que tenemos con otro. No es que en la casa de Luis, es que como en la casa de Luis no está metido en nuestro conflicto. El conflicto es entre José y Óscar. Entre José y Óscar es el conflicto. Entonces, hablar sobre las situaciones propias y hacerse entender. Supremamente interesante este último punto, hacerse entender. Puede que no tenga la idea, pero tenga las condiciones para expresarla. Entonces esté preguntando continuamente, me hice entender. Mucho cuidado, porque si estamos en conflicto y usted le dice a la otra persona, ¿me entendió? Ya lo está confrontando. Ya le está diciendo, oíste discapacitado. ¿Será que ahora sí me estás entendiendo? Estamos armando otro conflicto. Me hice entender. Pero si el conflicto se evade, aparece la indiferencia, la tumbada, la violencia física verbal. Y entonces, frente a ese problema que se va a armar ahí, aparece el victimismo. ¿Cómo salir de un conflicto problematizado? ¿Cómo salir de un conflicto problematizado? Porque la vida va pasando y le terminamos echando la culpa al bonsái, que nunca creció. Entonces no me pude ahorcar. Siempre le vamos a echar la culpa al otro. Nos victimizamos. La única forma de salir de ahí, entonces, es la reconciliación. Cuando se ha incurrido en la no aceptación, alterando la armonía, el camino o solución es la reconciliación. Porque es que tener esa cama pues 50 y 50 es muy aburrido. Uno durmiendo con el enemigo. La reconciliación es una oportunidad para negociar una pérdida y recuperar la salud mental. ¿De quién es la reconciliación? De las personas con buena inteligencia emocional. Pero ¿por qué yo siempre? ¿Por qué soy siempre yo el que tengo que? Porque usted es más inteligente emocionalmente, por eso. El otro trae un proceso más lento. Usted es más líder. Tome la iniciativa. No renuncie a lo que tiene. Entonces la reconciliación, o perdón que llamamos, no es divina, es humana. El problema no es con los dioses, el problema es con lo humano. Si usted es creyente, pídale al ser superior que le aporte luz, que le aporte conciencia para negociar más fácil y reconciliarse con el otro. Pero no le pongamos tarea a ningún ser superior. Que le perdone Dios, porque yo no le perdono. Y es que Dios lo nombró a usted secretario para que organizara la agenda de usted. ¿No? Reconciliarse es querer salir de una enfermedad mental que se llama el resentimiento. Y es una enfermedad mental porque cuando a usted le hicieron algo, su victimario le creó un ambiente muy difícil. Porque usted cada vez que se acuerda del hecho, se acuerda de él, como víctima, le puede aparecer la ira, la rabia, el rencor, el resentimiento, las ganas de venganza. Y eso se siente en la mente, eso se llama enfermedad mental. ¿Y eso es lo que usted se merece? No. Entonces hay que tener
argumentos para perdonar, para reconciliarse. La reconciliación es conmigo mismo. Cuando le perdono al otro, me reconcilio conmigo mismo. ¿Por qué? Porque si le perdono al victimario, yo recupero mi tranquilidad, que me la tiene él. Ese victimario es el que me tiene mi tranquilidad. No es que recuerdo el hecho o lo recuerdo a él y me daño la mente. Entonces, recupero mi tranquilidad, primer argumento. Segundo, recupero mi salud mental, segundo argumento. Tercero, reorganizo mi proyecto de vida como protagonista, porque estaba siendo actor secundario, porque el protagonista era el otro. Cuarto, desarrollo y fortalezco más mi inteligencia emocional. 5, me doy la posibilidad de verme como humano. ¿Cómo así que de verme como humano? ¿Acaso no le hemos fallado a otras personas? ¿O acaso no puede que le fallemos más adelante a las personas? Nos damos la posibilidad que también nos perdonen. Entonces, cuando yo decido reconciliarme conmigo mismo, estoy recuperando mi armonía. Por eso la armonía es una manifestación de equilibrio, de homeostasis en las funciones de un organismo, bien sea en lo personal o bien sea en lo social. Armonía es la palabra mágica en una convivencia saludable y gratificante. Y entonces, armonía tiene que traer paz, pero la paz no son solo símbolos, son símbolos de los años 60. ¿Y tenemos paz hoy? No. Hay que ir más allá, entonces hay que construir una educación para la paz, entendiendo que educar significa aprender a vivir con otros. Entonces, educarnos para la paz implica trabajar derechos humanos, que son los garantes de la convivencia saludable y gratificante, y democracia, que es la forma de participar en los procesos. Entonces hay que trabajar una cultura para la paz. Dijimos que la cultura era lo que aprovechamos favorablemente para el desarrollo de las comunidades y que estaba basada en la inteligencia emocional como tal. Si hacemos la cultura de la paz, que está al servicio de la educación para esa paz, entonces tendremos un plan de intervención preventiva contra la violencia, promocionar estilos de vida saludable y prevenir actos violentos. Pero también trabajaremos con lo que es el aprendizaje de la ciudadanía participativa. Claro que tenemos que participar, pero tendremos que crear también elementos para esa convivencia saludable y gratificante a través de la resolución, de la negociación pacífica de los conflictos. ¿Por qué no aprender a negociar? Entonces hay que crear esa cultura para la paz y para asegurar el proceso de educación desde los derechos y desde la participación democrática. Y entonces todos somos necesarios. Aquí no sobra nadie. Todos tenemos que aportar. Simbólicamente y por los colores, el que está de azul tiene para darle al verde y tiene para darle al que está y para recibir el que está de rojo. Pero el que está simbólicamente representado en color verde tiene para darle al que está anaranjado, pero también para recibir del que está de azul. Y miren que nadie tiene en su plataforma de trabajo el color de su cuerpo. No, nos podemos encontrar en diferentes escenarios. No es trabajar solamente sobre lo mío. No es que los blancos tengan que estar en un sitio y los negros tengan que estar en un sitio y las mujeres caminar por la acera derecha y los hombres por la acera izquierda y crear un transporte para las mujeres. No, es aprender a crear una secretaría de la mujer, pero también aprender a crear una secretaría del hombre. Porque no es arrinconándonos en los extremos cuando originamos el compartir desde el respeto y desde ese trato digno hacia el otro. Trato digno, no buen trato, porque el buen trato se le hace a los muebles, el trato digno se le da a las personas. Entonces viene el compromiso, todo este trabajo que hicimos en el día de hoy. Muy bien. Y a partir de hoy, ¿cómo voy a hacer para que los demás vivan más fácil conmigo? Porque yo soy el que me tengo que poner las tareas. ¿Cómo voy a hacer como persona para que los demás vivan conmigo? Siendo asertivos y serviciales, no sumisos. No, no es que me vaya a arrodillar entonces para que los otros puedan estar bien. No, desde esa dignidad que venimos conversando, ¿cómo va a ser mi comportamiento? De manera asertiva, con autoconciencia, con autocontrol.
pero con mucha generosidad y mucha solidaridad. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cómo van a ser mis acciones para que los demás vivan más fácil conmigo? Esta era pues la reflexión que traíamos para hoy, para que ahorita entremos en un conversatorio bien agradable y podamos seguir compartiendo en este proceso. A ver qué se me perdió ya. Se me perdió. ¿Me están escuchando? Claro que sí, Doc. Eso, eso, ya me restablecí. Muy bien. Entonces ahora sí podemos hacer aportes, podemos hacer cuestionamientos, podemos expresar lo que tengamos para compartir en este ratito. Bueno, Bueno, no sé, sí, dale, Juan. Doc, no, les iba a decir que primero agradecerle al Doc por esta reflexión tan valiosa y también pues que el mensaje que me queda a mí es que definitivamente tenemos el derecho a disentir, pero disentir para acordarnos, es decir, hay que disentir para llegar a acuerdos y que es normal estar bien y tener unas posiciones que otro no las pueda compartir. Yo creo que la clave ahí es encontrar el balance entre lo que uno piensa, cómo lo dice y buscar definitivamente el acuerdo. Es que es eso, es desarmarnos también, porque estamos muy acostumbrados de pronto digámoslo en marco nacional, pues a la justicia punitiva, a que todo tiene que imponerse, a que todo tiene que castigarse de una manera pues llegado incluso a lo físico. Y no, pues realmente podemos disentir y podemos no estar de acuerdo y seguir común y corriente eh, nuestra cotidianidad. Entonces agradecerle mucho al doctor. No sé si alguno de nuestros asistentes quisiera de pronto compartir alguna reflexión o hacerle alguna pregunta al doc. No, yo también quisiera hacer como un aporte en esa misma línea y es entender que en medio de las relaciones que uno tiene con el otro en la casa, en el trabajo, en la vida social que uno hace, uno no siempre tiene la razón, ¿cierto? Y partiendo de ese pequeño detalle, a veces uno puede construir mejores cosas. Es entender que si estaba equivocado en mi apreciación, entonces, ¿cómo hago para remediar? Y si toca decirle al otro hombre, qué pena, me equivoqué, hay que hacerlo, válido. Es igual lo que hacemos con los niños cuando los estamos criando, que no siempre es el rejo, pero tampoco es que siempre tenga que ser decirle al niño que entonces no, porque entonces es maltrato, ¿cierto? Eso nos lleva a analizar, o sea, a acomodarnos acorde a cada circunstancia y entender que esta vida es tan compleja que no es solamente lo que yo quiera, sino también lo que quiero, lo que tenemos que buscar un punto de equilibrio para poder tener una muy buena relación, para que sea agradable estar con el otro, porque cuando nos volvemos tan radicales, eso lo que hace es dilatar y volver el camino tortuoso. Entonces es importante, es la parte personal y de reconocer que también nos podemos equivocar y que para corregir hay que también dar la razón al otro cuando la tenga. Vale. Bueno, Doc, imagínese que en Facebook hay un profe que se llama Elkin Trujillo, que le Sí. interesa mucho que usted de pronto profundice o nos hable de la palabra polemizar. Él dice que la palabra polémica no se puede estigmatizar porque es una palabra castiza que es sinónima de debatir, controvertir y que la opinión de él es que no le ve nada malo porque uno aprende más y existe el derecho a pensar diferente. Entonces nos sugiere, aquí nos hace un comentario, que si usted por favor puede hablarnos un poquito de la palabra polemizar y ampliar quizá ese concepto Sí. frente a la reflexión que usted nos traía hoy. Sí, aquí la diferencia que ubicamos hoy era en el contexto de que a veces nos quedamos en la polémica sin argumentos. Si la polémica tiene argumentos, que hoy lo llamamos debate, es válido. Que existan argumentos. Yo le pediría al docente que nos ayude a ubicar una palabra que entonces nos reemplace polémica, cuando es esa discusión sin argumentos.
porque pueden sonar como a sinónimos. La palabra discusión puede sonar a sinónimo de debate y a polémica, y lo podemos los tres agrupar si hay argumentos. Pero ¿cuál sería entonces aquella expresión que nos pudiese servir más para aclararnos el concepto de esa discusión sin argumentos? Porque es válido. Aquí lo que queremos es establecer que se presenten argumentos en la mesa de trabajo, porque a veces nos quedamos repitiendo y se convierte en un proceso cantaletoso, igualito el que nos tenemos muchas veces en las casas, que ante la ausencia de argumentos suena un canto y nos quedamos repitiendo ese sonidito siempre. ¿Qué expresión podríamos trabajar más entonces para hacernos a entender ahí? El profe que nos hizo el aporte bien interesante, que si de pronto nos colabora con qué palabra podría reemplazar entonces esa polémica ausencia de argumentos en una conversación. Listo, Doc, no, esperemos de pronto que él nos responda. Mientras tanto, voy Sí. leyendo un comentario de una profe que es María Elena Montoya, que nos dice que son muy importantes los elementos para una sana convivencia y cultura de la paz. Entender que somos seres humanos inteligentes en busca de armonía. Vale. No sé si de pronto algún asistente aquí quisiera también participar. Sería muy bueno. Bueno, Doc, mientras tanto aquí ya nos contesta el profe Elkin. Nos dice Sí, que debatir es controvertir. Pues a fin de cuentas, debatir, controvertir con argumentos. Creo sí, que es la conclusión a la que él llega. No nos sí. dice nada más. Sí, sí, la otra sería, pues, como, es que a mí me suena más el término polémica, esa dinámica que entablamos muchas veces los humanos sin los argumentos. Pero yo entiendo lo que dice pues el compañero, ¿sí? Siempre y cuando la conversación tenga argumentos va a ser productiva. Cuando hay esas conversaciones sin argumentos va a ser el votar corriente, es que no es de votar corriente, es de sentarnos a ver desde ese conflicto en una polémica, en un debate, en una discusión con argumentos, cómo podemos negociar esa situación que nos beneficie a todos. ¿Sí? Claro que sí, Doc. Hay algo muy importante también que de pronto lo podemos entender como las falacias. Y es que quizá en una Sí. conversación estamos teniendo no sé, un debate pues, o hay una controversia acerca de algo que sucedió, y lo que yo hago es recurrir muchas veces a tu forma de vestir, o a tu forma de ser, o a un hecho privado. Creo que incluso, pues eso dentro del campo discursivo, pues, y de comunicaciones lo conocemos como falacias. Y eso sería una falacia en contra del hombre. ¿Qué es eso? Es evadir un conversatorio, un debate, Sí. sin tener argumentos y aludir a un rasgo o algo de la vida privada de una persona, nomás por ofenderlo incluso, y no por llenar realmente el conversatorio o la charla o el debate o la polémica con los argumentos que se deben tener. Entonces es bien importante de pronto no Correcto. caer en polémica. Yo creo que ese término ahí, creo que a mí por lo menos me llena, no sea el compañero que puso el conflicto, mire, que es bien interesante verlo desde ahí, el conflicto desde el concepto de las palabras, buscando una alternativa en un tercero, que también es bueno tenerlo en cuenta. A veces no logramos llegar a acuerdos porque no nos da o no tenemos los argumentos y ese tercero nos ilumina. Ahí podría estar Juan siendo el tercero y con esa palabra falacia, entonces es una conversación llena de falacias que no va a permitir llegar a acuerdos, porque lo que se busca es desviar el objetivo. Alguien quiere desviar el objetivo y es válido. A mí me llena la palabra, me llena, me llega. Claro que sí, Doc. Bueno, de pronto Efren tiene algo por decir, algo por agregarnos.
Sí, claro que sí, Juan. De todas maneras, pues ya que la participación de los compañeros estamos ahí como que no sé, nos quedamos en show impresionados porque la verdad sí nos sacude un poquitico este tipo de reflexiones. Es agradecerle lógicamente pues aquí la presencia de los que nos logramos quedar en la plataforma de Zoom después del incidente y los que nos acompañaron por el Facebook Live, ¿cierto? Agradecer esa presencia y ojalá pues que ese tipo de situaciones con personas que no vienen a aportar, sino que vienen a destruir, no se vuelvan a presentar. Es la invitación a la próxima charla que tenemos el martes 4 de agosto, que va en la misma línea, ¿cierto? Entonces vamos a hablar sobre la vida, un camino a la trascendencia. Porque aquí estamos buscando fortalecerse ese trabajo, digámoslo así, emocional, espiritual, que ayuden a que las familias tengan otra visión, otra expectativa de vida y que nos fortalezcamos desde la parte laboral y social, ¿cierto? Es apuntarle al fortalecimiento personal, es apuntarle a la persona como eje central de todo esto que estamos viviendo y desde ahí es ir un poquitico más allá. Entonces la invitación al próximo martes, igualmente a las 4 de la tarde, con la charla La vida, un camino a la trascendencia. ¿Listo? Aldo, créame que cada día como que a uno le deja más enseñanzas y más experiencia, más expectativa de vida para mirar hacia dónde realmente vamos, si el rumbo que llevamos es el correcto o si toca replantearnos en nuestro quehacer. Entonces, muchas gracias por esas orientaciones, por esas precisiones. Y no, el compañero lógicamente del Facebook, bacano esa participación es porque también aprendemos de los demás. Bueno, muchas gracias. Entonces nos estamos volviendo a encontrar el martes para que trabajemos el tema de la vida, un camino a la trascendencia. Buenas tardes y un abrazo para todos y todas. Listo, igualmente y feliz tarde para todos, compañeros. Gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Con gusto. Hasta luego, Juan Pablo. Hasta luego, Efraín. Hasta luego, todos y todas. Listo, hasta luego. Buena tarde.